Bien, procedemos a reanudar la presente diligencia, entonces, concediéndole el uso de la palabra al apoderado de Eternit Colombiana S.A. para que continúe con el interrogatorio. ¿Usted sabe cuál es el papel de las ARL en en el control de todos estos que hace Eternit? Si es un papel frecuente, activo. Sí, obviamente como responsabilidad de la ARL tiene asesorar y acompañar a las empresas que tiene afiliadas para el control de riesgos ocupacionales integralmente en la empresa. ¿Usted sabe cuál es la actitud de los trabajadores frente a este tema de los controles? ¿Ellos son unos sujetos pasivos o son, dijéramos, unos sujetos activos en la vigilancia de esos controles? Siempre los trabajadores cuando están organizados son sujetos activos y siempre obviamente participan de todo lo que es el proceso integral de producción y particularmente cuando está de por medio su vida y su salud y cuando están organizados. Este sindicato que tiene Eternit es un sindicato vinculado a la CUT, ya podrá entender usted lo que significa su beligerancia, pero siempre ha sido un sindicato también que en razón a que la empresa ha actuado en coherencia con todo lo que le establecen las normas y las normas nacionales e internacionales en el control de riesgos, pues ha estado siempre participando del Comité Paritario de Salud Ocupacional, siempre participa con sus consejos, con eh, solicitudes que hace y siempre obviamente es un sindicato que para nosotros como empresa es un sindicato y es una organización de trabajadores que entiende la realidad de la situación, pero también participa y colabora y que con quien nunca hemos tenido conflictos a este nivel. ¿Podría usted explicarle al despacho cuál es su recorrido profesional, su hoja de vida, qué cargos ha tenido, cómo se ha desempeñado profesionalmente o académicamente, en fin, laboralmente? Bueno, yo soy médico egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira en 1987. Luego hice la especialización en salud ocupacional en la Universidad de Antioquia. Yo soy egresado de la Universidad de Antioquia en la especialización en salud ocupacional en el año 1991. Llevo 25 años ejerciendo la especialización, o sea, como especialista. Y dentro de este tiempo he sido subdirector nacional del Seguro Social en el año 1994. Soy el fundador de la ARP positiva, o sea que en el momento era la ARP del Seguro Social. Yo hice la ARP del Seguro Social y hoy en día es positiva. La dirigí durante 6 años hasta el año 2000, donde me llamaron a ser viceministro del Trabajo. Yo fui secretario general del Ministerio de Trabajo en el año del 2000 al 2002 y luego fui secretario de Salud aquí en el Valle del Cauca durante 2 periodos, en el periodo donde el gobernador Angelino Garzón fue gobernador y luego cuando el gobernador Francisco Lourido fue gobernador, reemplazando al gobernador Juan Carlos Abadía, también tuve la oportunidad de ser secretario departamental de salud. Fui viceministro de Salud y la Protección Social en el año 2011. O sea, ¿ha sido 2 veces He viceministro? sido 2 veces viceministro y secretario general. Y luego estuve encargado en la superintendencia del subsidio familiar ¿Como director? como director como superintendente, Ujú. como superintendente del subsidio familiar. Soy consultor de la Organización Internacional del Trabajo, soy consultor externo de dicha organización para los países de América Latina, asesoro a los gobiernos de México, de Chile, de Colombia, de Perú, en todo lo que es los montajes de seguridad social integral. Particularmente estoy ahora vinculado
a todo el proceso de mejoramiento de la seguridad social en Chile. Estamos haciendo toda la transformación de la antigua seguridad social, que allá le llaman pues la seguridad social pinochetista, y ahora con la presidenta Bachelet se está cambiando a una seguridad social más de corte social. Soy el responsable dentro de esa integralidad de la modificación de la seguridad social, del tema de riesgos del trabajo. Hice todo el perfil de riesgos del trabajo de Chile y lo estamos presentando como consultor externo de OIT. Digamos que ese es mi recorrido, y ahora pues soy asesor corporativo de Eternit desde hace 2 años en este tema. Por lo pronto no hay más preguntas, señoría. Yo, en ejercicio del 221 del CGP, me reservo el derecho de, si hubiera necesidad, de hacer una dúplica en las preguntas. Gracias. Bien, acto seguido se le pregunta a la representante judicial de la Nación, Ministerio del Trabajo, si desea interrogar al testigo. No, señora juez, muchas gracias. Bien, teniendo en cuenta lo manifestado por dicha libelista, el despacho advierte que, una vez revisado el despacho comisorio librado por el Juzgado 39 Administrativo de Bogotá, se observa que, cuando se decretó la prueba del testigo aquí presente, dicho estrado judicial lo amplió en el sentido de que indicar el comportamiento de la siniestralidad o afecciones de la salud antes y después de las tomas de las medidas de seguridad. En este sentido, advierte el despacho que dentro del interrogatorio surtido previamente, ya el testigo hizo alusión a ello, motivo por el cual este estrado judicial se abstendrá de hacer preguntas relacionadas con el objeto puesto de presente por el Juzgado 39 Administrativo de Bogotá. Bien, teniendo en cuenta entonces lo anterior, se da por concluido el testimonio del señor Javier Hernán Parga Coca, a quien se le agradece su oportuna comparecencia a este estrado judicial y su colaboración con la Administración de Justicia. Bien, de igual manera se le solicita que por favor se sirva a esperar para suscribir el acta que se levantará al finalizar esta diligencia. A usted, doctora, muchas gracias por recibirme y por atenderme. Sí, por favor, doctor, sírvase a hacer seguir al otro testigo. Doctora, muchas gracias. Por favor, le solicito al testigo ponerse de pie para tomar el juramento de ley. Bien. Bien. Bueno, el despacho le pone de presente al testigo que la declaración que va a rendir es bajo la gravedad de juramento, por lo cual la ley le impone la obligación de decir la verdad a todo lo que se le va a interrogar, so pena de incurrir en el delito de falso testimonio. Bien, de igual manera se le advierte que no está obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Advertido lo anterior, le requiero por favor para que con su mano derecha levantada se sirva indicarme frente al micrófono si jura usted decir la verdad a todo lo que se le va a preguntar dentro de la presente diligencia. Sí, lo juro. Sí, juro. Bien, gracias. Sírvase tomar asiento, por favor. Le voy a sugerir a las partes, igual al testigo, cuando vayan a hacer preguntas y el testigo va a contestarlas, acercarse al micrófono para que nos quede el audio claro. Bien. Bueno, advertido ello, por favor sírvase a indicar el nombre completo y documento de identificación, edad y domicilio. Rodrigo Reyes Romero, 16-674-245. Yo soy médico especialista en salud ocupacional. Vivo en la carrera 57, número 11A50, apartamento 501E, Cali. ¿Su estado civil? Soy casado. ¿Sus estudios realizados? Yo soy médico cirujano de la Universidad de Caldas, especialista en gerencia de la salud ocupacional en convenio CSAFID en Medellín, básicamente. ¿Puede indicarnos actualmente dónde labora? Yo asesoro a Eternit, asesoro una empresa de productos químicos que se llama Kimpac, S.A. de Colombia, y trabajo hace 22 años como médico laboral en Colgate Palmolive.
¿Sabe usted el motivo por el cual ha sido citado a esta diligencia? Sí, es una acción popular instaurada contra el Ministerio del Trabajo y tiene que ver con el tema del Eternit y el manejo de crisotilo y la exposición de los trabajadores que laboran en la planta de Eternit, en la planta de Cali Jumbo. Bien, a continuación se le concede el uso de la palabra al representante judicial de Eternit a efectos de que interrogue al testigo. Gracias, doctora. ¿Cuánto tiempo hace que usted es asesor de Eternit? Yo laboro en Eternit desde el año 2007 hasta la fecha. 9 años más o menos, voy para 10 años. ¿Y cuáles han sido sus funciones durante estos 10 años allí, durante estos 9 años y largos? Yo, desde el momento en que entré a Eternit, entré como médico laboral y a desarrollar e implementar el programa de medicina preventiva y medicina del trabajo. En cuanto a la aplicación, diseño y ejecución de los sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgo respiratorio, riesgo auditivo y desórdenes musculoesqueléticos y de prevención de patología por riesgo cardiovascular. ¿Todo el tiempo ha sido asesor o en algún momento fue funcionario de planta de Eternit? No, todo el tiempo he sido asesor desde el año 2007 hasta la fecha. ¿Usted podría ampliarle al despacho lo que sepa, lo que conozca acerca de si se toman o no medidas en las plantas de Eternit que usted conoce frente al manejo del crisotilo, frente al tema de las precauciones o indicaciones que se le dan a los trabajadores que van a las plantas? Sobre todos esos aspectos, ¿quisiera usted explicarle al despacho lo que conozca? Sí. Nosotros nos encargamos, y cuando digo nosotros, soy yo en calidad de médico y Luis en calidad de enfermero y de integrante del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos enfocamos en la parte de la aplicación estricta de la resolución 007 de noviembre del 2011 en cuanto del Ministerio del Trabajo, en cuanto a la obligatoriedad de realizar exámenes de ingreso, exámenes periódicos y exámenes de retiro. El examen de ingreso incluye radiografía de tórax, PA y lateral, con el método o la metodología hilo, y no es una sola no es una radiografía estándar leída por un médico radiólogo, sino que es una radiografía que tiene que ser leída por un lector B, un lector de OIT, y que tiene que estar certificado por OIT para poder leer radiografía de tórax. Porque esto nos permite poder definir y determinar si hay pequeñas opacidades o hay grandes opacidades o hay paquipleura, que es un engrosamiento de la pleura, o si hay alguna otra alteración asociada o no a enfermedad de origen laboral. Se hace audiometría clínica de ingreso con énfasis en vía aérea y vía ósea. Se hace espirometría de acuerdo con la Asociación Americana del Tórax, y esa espirometría tiene que tener 3 tomas con curva. Se deja la mejor toma para tener una representación gráfica de la mejor toma, pero de acuerdo con la resolución son 3 tomas y se toma la mejor. Hacemos perfil lipídico completo y glicemia de ingreso para prevención de riesgo cardiovascular, y el examen médico de ingreso incluye un formato, diligenciamiento total de un formato de historia clínica, un diligenciamiento de un formato de aptitud médica, diligenciamiento de un formato de resultado de la valoración o de la lectura radiológica, y el diligenciamiento completo de un cuestionario de síntomas respiratorios. Esto es lo que se hace, y ellos deben dejar constancia escrita cuando se les hace lectura de sus exámenes y valoración de sus exámenes, tanto al ingreso como periódicos como retiros.
¿Cuáles son los parámetros para determinar los tiempos de las tomas de las radiografías? Son de 0 a 10 años de exposición. Entre 18 y mayores de 45 años se hace lectura o se hace radiografía con lectura a hilo cada 5 años. Pero cuando ya el tiempo de exposición es mayor a 10 años, entre los 18 y los 35 se hace a los 5 años, cada 5 años radiografía, mayores de 35 y hasta los 45 años, cada 2 años, y mayores de 45 años se hace anual. Esos son los parámetros básicamente. La espirometría la hacemos cada 2 años, la audiometría se hace anual y las valoraciones de protección y prevención de riesgo cardiovascular se hacen anual. Y esas medidas que se adoptan solamente aquí en Cali o en todas las plantas del país que tiene Eternit. Todo lo que nosotros hacemos en Cali se hace en la planta de Barranquilla y se hace en la planta de Bogotá, porque incluso nosotros tenemos reuniones periódicas. La última reunión que tuvimos creo que fue hace aproximadamente 2 meses, creo, debió haber sido hace 2 o 3 meses, la tuvimos en la ciudad de Bogotá, con el médico de la planta de Bogotá y con el médico de la planta de Barranquilla, donde nosotros intercambiamos información acerca de los casos, cualquier caso que se presente en alteraciones respiratorias o patología auditiva o patología de desorden musculoesquelético. Intercambiamos, hacemos como una mesa laboral entre nosotros y también discutimos ese día el tema de la posibilidad de montar ya el sistema de historia clínica digital. En relación con las posibles enfermedades que se derivan de estar expuestas las personas al crisotilo, ¿qué medidas específicas se adoptan en Eternit, en todo el país, para proteger el ambiente y para proteger además a los trabajadores? Sí, hay una entidad que se llama FAS, que es la que realiza mediciones ambientales en la planta. Esas mediciones en el 2016 se hicieron en 2 periodos, en el periodo de febrero y en el periodo de agosto, y se determinan los TLB. Estos trabajadores tienen unos sistemas de protección personal rigurosos y la planta adopta unos sistemas de aislamiento y de unos sistemas de presión negativa que permite hacer un barrido permanente de las zonas y dejar completamente limpio las zonas, pues por el riesgo que puede establecerse o haber, de hecho lo hay, con el crisotilo que pueda en algún momento quedar circulando. Y ustedes han detectado enfermedades en el personal operario derivadas del crisotilo, de enfermedades pulmonares o cáncer en el pulmón o alguno de los que están relacionados con la exposición al crisotilo? Yo a la fecha no tengo detectado absolutamente ningún caso, ni de mesotelioma, ni calificado en primera oportunidad por EPS, ni calificado por nadie, ni de mesotelioma, ni de cáncer de pulmón, ni de paquipleura, ni de asbestosis. Estas medidas a las que usted ha hecho referencia, que se adoptan en todo el país, ¿desde cuándo se adoptan? ¿Desde cuando usted llegó o ya había una política antes de que usted llegara a Eternit como asesor? Cuando yo llegué ya existía la política de manejo de control en cuanto al tema de higiene y seguridad industrial, la cual se ha venido reforzando y manejando desde mucho antes, pero desde que yo llegué ya estaban implementadas las medidas de control. Se han venido mejorando y se han venido corrigiendo los posibles defectos que hay, pero las medidas se han controlado mucho más. Y esas medidas de control o de protección que se adoptan por Eternit en todo el país, obedecen a unas indicaciones normativas de alguna autoridad nacional o internacional, o a qué parámetros, con qué parámetros se adoptan esas decisiones. Obedecen a normativas nacionales e internacionales, obedecen a la resolución 007 del 2011, pero también obedecen al deseo y a la necesidad de protección permanente a los trabajadores, con el fin de evitar cualquier alteración en su salud y detectarla tempranamente, porque el asbesto, eso es
una verdad innegable, es una sustancia calificada dentro de la AIR como 1A, o sea, con potencialmente carcinogénico. Eso no es una... Pero toda persona que está expuesta al asbesto y en particular al crisotilo, por estar expuesta a ello, per se, ¿va a enfermarse de cáncer o puede ocurrir que no? No, por supuesto, puede ocurrir que no. El asbesto per se no produce cáncer. Estar en contacto, tocar una partícula de asbesto no produce cáncer. Tiene que haber un periodo de exposición, una latencia, o sea, desde el momento en que la persona se expone hasta aparecen los primeros síntomas, que se llama un periodo de latencia, que es muy largo y puede ser entre 1 y 3 o 4 décadas. Estamos hablando de entre 10 y 40 años. Yo llevo 10 en la compañía, yo no he visto ningún caso, ni previo a mi ingreso, ni posterior a mi ingreso, ni a la fecha. Eso sería como más o menos decir que el hecho de que uno se fume un cigarrillo implica que ya le va a dar cáncer de pulmón. Hay gente que fuma toda su vida y no se muere de cáncer de pulmón, y hay gente que hace muchas cosas y no muere de cáncer. Y si una persona ha estado en un periodo largo expuesto al contacto con el asbesto y en particular al crisotilo, ¿tiene incidencia si lo ha estado siguiendo unas reglas y parámetros o si ha estado expuesto sin seguir ninguna regla o parámetro para exponerse al asbesto? Que ha estado expuesto a asbesto sin ningún tipo de control de ingeniería, sin ningún tipo de control del asbesto en la fuente, en el medio o en el trabajador, pues el riesgo es muchísimo más alto que el que está controlado totalmente. No es lo mismo, es como el trabajador que está expuesto a radiación ionizante, no es lo mismo que ponga un chaleco y tenga protecciones especiales de protección radiológica al que no las tenga. Pero entonces la persona que ha estado expuesta al asbesto y ha tenido mecanismos de protección permanentes, el grado probable de enfermedad es bastante improbable. Bastante bajo, muy bajo. Ajá. ¿Usted sabe, conoce qué inversiones ha hecho, de qué naturaleza Eternit en las plantas para mejorar los procedimientos de control en los procesos productivos? Doctor, yo he visto la planta últimamente, yo sé y conozco los controles de ingeniería que se han implementado, los que yo he visto. No sabría de qué tipo son porque pues como no es de mi órbita, ni yo conozco, ni conozco el tema de ingeniería, no pregunto, pero sé que son temas donde se manejan sistemas de presión negativa y de vacío que permiten succionar permanentemente el ambiente y las condiciones de limpieza e higiene, y los elementos de protección personal que se le entregan al trabajador son de última tecnología. Los últimos que se manejan son los elementos de protección personal marca 3M, que son elementos que cumplen con todas las normas técnicas nacionales e internacionales en la protección, en cuanto a la protección respiratoria del trabajador. Cuando usted habla de normas internacionales, quisiera referirle al despacho a cuál o cuáles se refiere, de dónde provienen y cuál es el alcance de ellas. Nosotros nos regimos por las normas internacionales que aplica la OIT en este tipo de sustancias y las que hace referencia al Ministerio del Trabajo en su resolución 007, que son las normas que nosotros seguimos y cumplimos en Colombia estrictamente, ¿no? ¿Y esas autoridades que ejercen el control alguna vez le han impuesto sanciones a Eternit por desatender sus procesos de vigilancia y control de los procesos productivos? En la planta de Cali no tengo conocimiento de que no ha habido absolutamente ningún tipo de sanción. ¿Y en las demás no sabe o sí sabe? No, es decir, no creo que no, doctor, pero no esa información la tiene clara, debe ser el médico de Eternit Bogotá y Eternit Barranquilla, ¿no? ¿Qué medidas o qué elementos de protección personal provee o exige Eternit a los empleados que van a estar en contacto con el crisotilo? Es decir, alguna vestimenta, máscaras, guantes, en fin, si le exige alguna vestimenta especial o alguna protección especial para poder ingresar a
a la operación pues ya con el crisotilo. Sí, en los cuatro puestos de trabajo específicos que son planta de preparación de carbonato, en la preparación de la placa, en la bodega de crisotilo y en otra área que se llama, no recuerdo en este momentico la máquina, pero en esas 4 áreas el tipo de elemento de protección personal es muy específico para uso de crisotilo. La mascarilla tiene que cumplir con unas normas internacionales de condiciones de protección y de seguridad en cuanto a presión negativa, que no permita que vaya a ser inhalada ningún tipo de partícula, y por eso esas máscaras son especiales y tienen unos sistemas de recambio que permiten que se haga un control estricto en cuanto a ese tipo de manejo. Pero los trabajadores que ingresan a la planta son trabajadores que utilizan sus elementos de protección personal y utilizan su vestimenta de trabajo, y esa vestimenta de trabajo, ni los elementos pueden ser sacados del área, ni el traje de trabajo diario puede ser sacado del área. El traje de trabajo diario tiene que ser depositado en un área específica, porque esos elementos tienen que ser lavados en Eternit y no pueden ser distribuidos ni pueden salir los trabajadores con ellos dentro como parte de sus elementos de trabajo diario. Allí se quedan en Eternit se lavan y se le vuelven a entregar al trabajador permanentemente cuando han sido lavados y han sido esterilizados. O sea, diariamente el uniforme o la ropa de trabajo, como usted la llama, que utiliza el trabajador, se somete al proceso de lavandería. Sí. Y ese proceso de lavandería, ¿cómo se hace? ¿Con máquinas o individualmente? Es decir, pensando un poco también en la protección de los que hacen la labor de lavado. También se hace con maquinaria especial y el que lava utiliza elementos de protección personal. ¿Usted tiene conocimiento de cuál es la labor, la injerencia, la participación de las ARL en estos procedimientos de control productivo? Generalmente ellos nos dan todo el apoyo en la parte técnica y todo el apoyo que la ley permite, ¿no? Dentro de la ley, todo con base y conforme a la ley. Porque lo que es, por ejemplo, la parte específica de la dotación del elemento de protección personal es obligatoriedad única y exclusiva del empleador. ¿Y la ARL o personal de ellos hacen visitas permanentes a las plantas? Continuamente, sobre todo los auditores de ARL hacen visitas periódicas de auditoría permanente. ¿Quién más les hace auditoría fuera de las ARL? Nos hace auditoría FAS y el Consejo Colombiano de Seguridad, y creo, no recuerdo bien, doctor, la fecha, pero creo que este año o a finales del año pasado tuvimos una visita del Ministerio de la Regional del Trabajo. ¿Ministerio del Trabajo? Sí, la Regional del Trabajo Cali. Pero esas auditorías son en frentes diferentes, supongo. Unas debe ser sobre el medio ambiente, otras sobre trabajos, o ¿cómo? Cada cual... Son sobre frentes diferentes, pero generalmente las auditorías se hacen el mismo día, ¿no? Se hacen auditorías de tipo ambiental, se hace auditoría de tipo médico y se hace auditoría en cuanto a la parte de normas de higiene y seguridad industrial, ¿no? ¿Y esas auditorías les han arrojado advertencias de que están incumpliendo las normas nacionales o internacionales, o que están exponiendo severamente a los trabajadores al uso del crisotilo? No, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de medicina ambiental, los controles y las mediciones ambientales siempre han estado por debajo del TLB, o sea, los valores límites permisibles. Pero desde el punto de vista médico no se ha encontrado ninguna observación en cuanto a que se dejen de hacer o no se hagan o se incumpla con la resolución 007 del 2011. ¿Querría usted explicarle al despacho qué es lo que quiere decir TLB? TLB son los límites máximos permisibles de una sustancia por encima, es decir, esta sustancia puede estar presente en esta concentración y hasta ahí aplica el TLB, tanta cantidad.
si se pasa de allí, superó el TLB, que quiere decir que hay mayor concentración de la sustancia y el riesgo se incrementa muchísimo más. Pero el nombre completo del TLB responde a qué denominación. Eso es una sigla. Es una sigla americana, doctor. No recuerdo bien, pero en la traducción querría decir valores o límites máximos permisibles o permitidos, ¿no? Entonces, como quien dice, usted se puede exponer hasta 5 de temperatura y por encima de 5 ya el riesgo de que queme es muy alto. No queriendo decir que por debajo no exista riesgo. En relación con la actitud de los trabajadores respecto de su protección, su propia protección, ¿la actitud de ellos es una actitud pasiva o es activa, es permanentemente vigilante de que se estén cumpliendo esas normas o que no, o simplemente ellos se someten a lo que haga Eternit? Es completamente activa. Ellos, es más, son proactivos. Ellos están permanentemente solicitando que se les cumpla con ellos. Además conocen la resolución, doctor, no son desconocedores de la resolución, la conocen muy bien y por eso ellos son unas personas muy interesadas en que el tema se les cumpla como debe ser, pero nosotros además recalcamos y siempre fijamos la fecha en la cual se le debe hacer su próximo control. Como tenemos una población que tiene más de 45 años, sobre todo en Eternit Planta, una población importante, ellos saben, por ejemplo, que su radiografía de control tiene que ser anual. Y tenemos otra población importante, mayor de 35, pero menor de 45, donde sabemos que ellos saben que su radiografía tiene que ser cada 2 años. Eso es algo que lo tienen clarísimo y ellos son personas que están activamente pendientes del tema de la protección y de la seguridad. ¿Y esas radiografías a las que usted hace referencia, dónde se toman? ¿Allá en la planta de Eternit o en un centro médico? ¿En dónde? Se toman en Rayos X de Occidente, que es una entidad habilitada y acreditada, donde está el único médico radiólogo que es lector B. Y lector B es un lector que está autorizado, es el único lector que está autorizado por la Organización Internacional del Trabajo para que lea radiografías que puedan estar asociadas a exposición por asbesto. No se puede hacer, ningún otro lo podría hacer. El que lo haga un lector que no es lector B nos va a generar un riesgo altísimo porque no vamos a tener la seguridad de que esa radiografía quedó bien leída. Señoría, por lo pronto no tengo más preguntas. Si hubiera necesidad, me acojo al derecho de volver a la dúplica. Por lo pronto no hay más preguntas, señoría. Gracias. Bien, la representante judicial de la Nación, Ministerio del Trabajo, ¿desea interrogar al testigo? No, señora juez, muchas gracias. Bien, teniendo en cuenta lo expuesto por la apoderada en mención, el despacho, y antes de dar por concluido el testimonio del señor Rodrigo Reyes, el despacho tiene una pregunta. Si, señor Rodrigo Reyes, si lo sabe, ¿puede usted indicarnos si una vez culminado el proceso de producción de los elementos o los productos que ofrece Eternit, y una vez salen estos para su comercialización, estos representan algún riesgo para la comunidad en general, teniendo en cuenta que para su fabricación se utiliza el crisotilo? Perdón, por favor, sírvase obturar el botón para que quede consignado en el audio. Su señoría, con todo respeto, yo dentro de lo que yo he podido leer, ¿sí?, y he estudiado, es que el riesgo es cero, porque el crisotilo se encapsula, pero además cuando se encapsula y el producto es terminado, no hay forma de que ese crisotilo, que puede estar en el medio ambiente en cantidades mínimas, ese crisotilo pueda terminar generando efectos en la salud, porque es que he oído comentarios de muchas partes que dicen que el hecho de tener un tanque de agua con crisotilo o de que haya tejas hechas de Eternit implica un riesgo para la salud y la posibilidad de que la gente se muera de cáncer. No estoy de acuerdo con ello y no considero que sea así. Para mí el riesgo está en la
en el proceso inicial de la producción de la placa de Eternit. El proceso inicia y termina allí. Ok. Bien, voy teniendo en cuenta entonces igualmente que el testigo ya aclaró lo relacionado con el punto que adicionó el Juzgado 39 Administrativo de Bogotá al momento de decretar su prueba testimonial. Procede entonces el despacho a dar por concluido el mismo, agradeciendo al testigo aquí presente por su oportuna comparecencia a esta diligencia y su colaboración con la Administración de Justicia. Muchas Bien. gracias. Bien, teniendo en cuenta que no es otro el objeto de esta diligencia, se procederá a su cierre, siendo las 10:25 de la mañana, advirtiendo igualmente que se devolverá el despacho comisorio debidamente diligenciado al Juzgado 39 Administrativo de Bogotá, como pues fue ordenado a través del despacho comisorio número 007 del 2016. Bien. Teniendo en cuenta lo anterior, se procede al cierre de esta diligencia entonces, agradeciendo igualmente a los apoderados aquí presentes por su oportuna comparecencia a esta diligencia. Bien.